Querido Padre, muchísimas gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, por tu protección, por las bendiciones, porque sentimos a cada momento tu compañía y tu dirección, Señor. Gracias por este momento, porque ha llegado el martes en la noche en que nos podemos reunir para seguir con nuestro estudio de Romanos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras mentes, eh, las cosas que vamos a discutir, a aprender y, Señor, tú conoces nuestro deseo, el deseo de nuestros corazones de conocer más acerca de estas hermosas verdades que tú has dejado, Señor. Así que conforme a ese deseo sabemos que tú vas a responder y que nos vas a permitir aprender y que sea una noche de bendición. Te pedimos también por las demás personas que se van a unir a nuestro club, que puedan unirse prontico y que podamos seguir y avanzar en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Martica. Y bueno, pues ya luego de haber avanzado en este versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, que pues como lo mencionamos es uno de los más complicados de la Biblia, ¿no? Pues vamos a ir avanzando ya al versículo siguiente, que es el versículo número 13. Y pues en esta noche quien tendrá el liderato de nuestro club será José. Pero pues bueno, sabemos que el club es participativo y todos podemos dar nuestras opiniones de lo que hemos estudiado, de lo que hemos encontrado, y eso es lo más lindo de este club. Así que José, pues tienes tu tiempo. No sé si necesites compartir algo, si deseas que te comparta las notas que nos estás dejando en el chat. Tú me dirás. Sí, buenas noches a todos. Por alguna razón mi cámara no está funcionando. Uy, ¿está bien? ¿Está bien? No. ¿No? Bueno, no, el computador no quiere que me vean. Sí, pues aquí no te Sí. muestra cámara. ¿Quieres que compartamos Sí, ese? no, y se supone porque de hecho, sí, compartí porque no iba a preparar diapositivas, pero a las 7 de la noche me dio cargo de conciencia y preparé algo así súper rápido como para tener una guía. Okay. Pero la idea es que todos me colaboren. Sí, Sí, estoy claro que sí. para Esa es la idea, compartir. así que, ok, ahí ya puedes ¿Ya compartir. puedo? Sí, claro que sí. Bueno. Bien, buenas noches a todos. Somos poquitos, así que va a ser más fácil. Espero que discutamos, que quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus preguntas. Les compartí el link de mis notas. Quiero aclarar que esas notas son mías, es como un resumen de primero de lo que leo, de lo que estudio, de lo que leo de otros autores, de otros teólogos, pues ellos se dedican 100% a esto, yo tan solo un ratico cada día. Entonces, pues obviamente están abiertas a discusión, están abiertas a decir, José, no estoy de acuerdo con esta posición suya, o explíqueme más en detalle qué quiso decir. Obviamente no vamos a ir en detalle, ahí es simplemente todo lo que logré extraer principalmente de estos versículos del 12 al 18. Hoy no vamos a arrancar, hoy vamos a arrancar desde el 13. Entonces, esto es para que las compartan, para que las lean, para que las impriman, las rayen, lo que sea. Eso es simplemente es compartir. Si se dan cuenta, son notas, ni siquiera a veces me salto un párrafo al otro, a veces me hago preguntas y no me las contesto. Entonces van a notar un poco de eso, van a saber un poco cómo funciona mi mente cuando estoy tratando de entender estos versículos. Quiero hacer un ejercicio primero y es que leamos toda esta sección de corrido. No nos vamos a detener ¿cómo se llama? A analizarla primero, pero quiero que la leamos de corrido. Desde el versículo 12, estamos en Romanos 5, hasta el versículo 21. Si alguien, a ver, comparto pantalla. Es esta. Si alguien nos puede hacer el favor y nos puede leer ¿Alguien desea todo. hacerlo o Del lo 5 hago? al 21 vamos a ir de derecho. ¿Desde el 12 hasta el 21 o desde el 13? Y quiero que mientras lo escuchamos y lo van leyendo ahí al mismo tiempo, pongan mucha atención en todas las comparaciones que está haciendo Pablo en esta sección.
Obviamente desde el título Jesús y Adán, y de ahí para abajo él hace contrastes entre pares de palabras. Entonces, hoy obviamente no las vamos a ver todas, vamos a ver cuántas alcanzamos a ver hoy, pero pongan especial atención en los contrastes, en los contrastes que hace Pablo en esta sección. Entonces, adelante el que lo vaya a leer. ¿Habías abierto, amiga? Sí, preguntaba desde el 12, pero sí, aquí ya está. Gracias. Buenas noches a todos. Hola. Ok, listo. Buenas noches. Vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bien, quiero hacerle dos preguntas así de totazo, apenas habiendo leído estos textos de una vez. La primera, ¿qué antónimos encontraron? ¿Qué palabras contrastó? Vieron que Pablo contrastó en estos textos. No se vale Jesús y Adán porque es la obvia y está en el título. Aparte de Jesús y Adán, ¿qué par de otras palabras hace contraste en los textos Pablo en estos versículos? ¿Quién se anima a darme alguno? Por ejemplo, hay una que Creo dice que el pecado, condenación y otra justificación. Muy bien, y esa me encanta. Ya, yo creo que, bueno, lo tengo en la diapositiva, vamos a ver si llegamos, pero esas dos me encantan porque claramente una forma de entender un término como la justificación es entendiendo el contraste que le hace Pablo. Para él la justificación es lo contrario a condenación y ya lo vamos a ver. Gracias, Mona. ¿Algún otro? Muerte y vida. Muerte y vida. Y los habla como reinos, ¿no? Habla del reino de la muerte y el reino de la vida. Y muy, muy importantes. De hecho, para mí el título sería el título de esta sección. ¿Qué otra hay? ¿Ninguna otra? Bueno, vamos a ver ahorita. Hoy creo que vamos a No alcanzar sé a ver al si menos un. Sí, ¿cuál, mamá? delito y justicia. Sí, señorita. Señora. Delito o transgresión y justicia. Entonces, lo contrario a transgresión o delito, dependiendo de cómo lo traduzca su Biblia, es la justicia. Uno de Ay, los. y otra, ¿Cuál? creo, ¿no? Sí. Pecado, gracia. Esta es la otra que me encanta. Lo contrario a pecado no es perfección, es gracia. Y ya vamos a ver lo bella que es esa palabra, lo que significa esa palabra. Nosotros muchas veces decimos, unos predican salvación por gracia, otros salvación por ley, y ponemos estas dos palabras como si fueran opuestas. Pablo aquí nos está diciendo, no, Señor, lo contrario de gracia no es ley, lo contrario de gracia es pecado. Y la otra que está, pues es obediencia y desobediencia, que es interesante, me voy a adelantar un poquitico. La palabra desobediencia significa audición incompleta.
léanlo, búsquenlo en el griego. La palabra, cuando usted le falla al oído, esa palabra es la que usa Pablo, que se traduce como desobediencia, y ya vamos a entender por qué él usa esta expresión. Bien, esa era la primera pregunta. Y la segunda que les quiero dar así de totazo. En una frase, en una oración, no nos extendamos, ¿cómo resumirían esta sección? Así, de lo que leyeron, de pronto sin haber profundizado en detalle en todos los versículos todavía, pero así de primerazo habiéndola leído, ¿cómo la pueden resumir en una frase? ¿O qué les quedó en una frase? ¿Quién Yo se anima? diría el pecado y la salvación. Muy bien, gracias. Pecado y Yo podría salvación. decir justicia y misericordia. Me gusta. Gracias. Gracias, Eliseo. ¿Alguien más? Un último y arrancamos. Bueno, entonces arrancamos. Bien. Entonces, como les dije, decidí hacer, uno cuando tiene más tiempo libre no le queda tiempo. Eso fue Semana Santa y no tuve tiempo de hacer las diapositivas, pero bueno. Me perdonan por lo desprolijo de la presentación. Traté de abstraer lo más importante de cada una. Y la idea es que dialoguemos un poco acerca de estos versículos. Y quise poner primero estos tres. El primero de ellos, el versículo 12, ya lo estudiamos, no vamos a entrar en detalle, le dedicamos prácticamente 2 programas de diálogo. Hablamos mucho acerca del pecado, hablamos de la muerte, de los diferentes tipos de muerte, de las opiniones que tienen algunos hermanos de otras denominaciones, las múltiples interpretaciones que podemos tener nosotros mismos dentro de nuestra denominación. Y vamos a seguir hablando de muerte porque cuando entremos al capítulo 6 hay un paralelo extraordinario entre la muerte y el bautismo. No me voy a adelantar. Yo ya estoy yendo por allá, ya voy por allá y es genial cómo Pablo hace esa comparación. Así que no vamos a hablar más de muerte porque cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a tener más tiempo a hablar de muerte. Entonces continuemos con el 13. El 13 es un versículo, creo que lo habíamos alcanzado a tocar, pero quiero que miremos algo interesante del versículo 13 que lo puse ahí. Dice, aquí estoy usando la versión Reina Valera contemporánea, es una de mis favoritas porque el lenguaje es muy claro. Dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y puse esa primera frase en cursiva, no sé si se alcanza a notar que está un poquito inclinada. ¿Qué habrá querido decir Pablo con eso? Antes de la ley ya había el pecado en el mundo. Cuando yo vi esta frase, inevitablemente lo primero que pensé, antes de la ley, es decir, la ley no es eterna. ¿Por qué Pablo está hablando aquí antes de la ley? Claramente se está refiriendo al evento de Éxodo 20. Pero ¿qué creen ustedes, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora de Romanos o de lo que ustedes de forma personal estudian? ¿Qué creen que puede estar diciendo Pablo aquí? ¿Será que no había ley antes de Éxodo 20 del Sinaí? ¿Por qué habla de antes de la ley? No, a mí me habían enseñado que la ley era eterna y si es eterna, pues no hay un antes de la ley. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos entender esta frasecita? Sí. No se me ocurre nada, pero también pensé en eso, justo ahorita que estaba estudiando algo del santuario. Okay. Y pensaba, bueno, Dios entregó los mandamientos así en Éxodo 20, están dados, pero si no hubiera habido, o sea, es algo extraño porque si no hubiera habido ley que es eterna, pero pues aquí el versículo nos está diciendo algo aparentemente diferente, no hubieran muerto Adán y Eva. Más allá de eso, no hubieran tenido que ser expulsados del jardín del Edén, no hubiera tenido que morir un cordero, y pues son como muchas cosas. Entonces, pues por eso te digo, no tengo nada, pero se me ocurren miles de cosas para pensar que aunque no había una ley dicha por Dios, pues sí habían unas consecuencias que indicaban que había muerte y había pecado. Gracias. De hecho, es lo que dice el siguiente versículo, ya lo vamos a mirar. Dice, no obstante, o sea, a pesar de eso, de que no había ley, la muerte igual estaba dando vueltas. Sein, vi que levantaste la mano. Sí, bueno, ya leyendo igual el contexto de hasta el versículo 14, más adelante dice que en el versículo 13, dice, no se inculpa, perdón,
Antes la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Un ejemplo, por ejemplo, hagamos de cuenta que en la constitución de nuestros países aplicaran una nueva norma. No sé, que dijeran, un ejemplo, que la persona que haga, por ejemplo, cumpla exceso de velocidad de 80 kilómetros, un ejemplo, ¿no? En cierta calle, puede acreedor a una multa. Entonces, los que violaron esa norma antes de que esa nueva regla se aplicara, pues no eran culpables, sino a partir de que se aprueba esa ley. Bueno, al menos así siento yo que podríamos interpretarlo. Pero más adelante del versículo 14 habla de que la muerte ya existía antes de Adán y Eva hasta Moisés. Entonces, creo yo que Pablo se podría estar refiriendo a la ley dada en el Sinaí, porque a decir verdad, la ley no había sido dada directamente al pueblo. Pero si leemos en Génesis, hay ciertos indicios donde los hijos de Dios, o sea, Abraham, Isaac, Jacob y todo eso, vemos que la ley, aunque no había sido dada directamente con el Sinaí, pero la ley estaba escrita en sus corazones. Por ejemplo, no, José no quiso adulterar con la esposa de Faraón, o cuando Abraham mintió acerca de quién era Sara, su mujer, que la había pasado por su hermana y otras cuestiones, ¿no? Vemos ahí que aunque la ley no había sido dada directamente, ellos ya guardaban la ley. Gracias, Ein. Por ahí van. Esos dos últimos comentarios van por ahí. Vi a alguien que levantó la mano. Gina. Antes de darle la palabra, Gina, sí. Quiero que mientras Gina habla, busquen precisamente el ejemplo que Y yo dijo quiero... Sein. Ok. Vayan buscando en su Biblia Génesis 39, del 7 al 9, ya lo vamos a leer, que lo tenía ahí preciso y Sein lo menciona, así que cayó perfecto. Gina, sí, yo no estoy viendo quién levanta la mano. Yo te A mí digo. a veces me sale, a veces no me sale. Listo, gracias. Entonces, Gina. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, Gina. Buenas noches. yo tampoco tengo, bueno, la respuesta exacta, pero quiero compartir, el domingo estuvimos compartiendo un libro que estamos estudiando con un grupo de GYC de Argentina, por el que estamos orando para que se pueda conformar, y quiero compartir lo que dice el libro Cristo en su santuario. Justamente estuvimos comentando sobre la ley y hay una parte del primer capítulo, dice, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Y hay otro parrafito, esto es la página 23. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Y bueno, compartíamos que ahora no encuentro el otro lugar, pero decía que la ley de Dios antes de la caída no estaba escrita en esos 10 mandamientos, pero sí era parte de un orden de los seres santos que estaban en el cielo. Entonces, la ley estaba mucho antes y ahí como que corroboramos que esto de que antes de la ley, lo que dice el versículo 13, se refiere es a la ley de Moisés, no a la ley como principio, porque ahí decíamos que la ley no era más que principios, era el carácter de Dios, era parte como del gobierno, del fundamento del gobierno de Dios. Quería compartir esa partecita. Muchas gracias. Me encantó esa frase y creo que por ahí también vamos. Principios, los principios de la ley. Y ya vamos a mirar. Yo ahí vas a decir algo. Sí, bueno, pues para mí está el asunto que el mismo versículo allí lo menciona, ¿no? Porque pues dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo. Si recordamos, pues pecado lo menciona en la Biblia, que es transgresión de la ley. O sea, que si había pecado, pues es porque se estaba transgrediendo ya alguna ley, ¿no? Entonces, lo que decía Gina, no hace referencia directamente a la ley que el Señor le dio a Moisés, y podemos leer en Génesis 26:5 también, cuando se hace la referencia de Abraham y dice que él guarda mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿no? Dice el Señor. Bien, gracias.
Bien, creo que no hay mucho que opinar. Antes de dar mi opinión, que básicamente va por la misma línea, ¿alguien tiene Génesis 39 del 7 al 9? Génesis 31. 39 del 7 al 9. Ah, Yo lo tengo aquí. Gracias. Entonces dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Bien, muchas gracias. Simplemente para leer específicamente el ejemplo que daba Sein, yo creo que Pablo, y lo hemos dicho cuando en Romanos, y es lo que hasta ahora yo he visto, Pablo usa indistintamente la palabra nomos, que es la que se traduce como ley, para referirse a la palabra Torah, que es la palabra hebrea para instrucción, que nosotros traducimos como ley. Y cuando aquí se está mencionando ley, claramente se está refiriendo a lo que sucedió en el Sinaí, lo que está registrado desde Éxodo del capítulo 20 hasta el final del libro de Levíticos, es decir, toda la instrucción que Dios le da, incluidos, y voy a hacer énfasis en esto, incluidos los que conocemos nosotros como las 10 palabras o los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo 20. Eso es lo que para los hebreos era toda la ley, incluidos los 10 mandamientos. Entonces, sí, claramente aquí Pablo está diciendo que antes de ese momento, de Éxodo 20, del Sinaí, pues obviamente ya había pecado en el mundo. Y leí este texto de Génesis porque es que claramente los patriarcas y el pueblo de Dios eran conscientes de los principios de la ley. Yo creo, y esto es opinión mía, esto es puramente opinión mía, puedo estar equivocado. Yo creo que las 10 palabras, tal y como están escritas en Éxodo 20, aún no existían. Me refiero a específicamente esas palabras. Sin embargo, los principios de todas esas 10 palabras ya eran o ya estaban en el mundo y estaban, como dicen, no solamente desde Edén, sino, como lo dice la hermana Elena, desde el cielo. Porque recuerden que la ley, como lo decía uno de los que aportaron, es el reflejo del carácter de Dios. Es básicamente su amor, como lo dice aquí mismo Pablo en Romanos, en Gálatas, y luego lo dice Juan en su carta. Entonces, el principio de la ley sí existía, claramente aquí se está refiriendo y por eso José se está refiriendo al Sinaí y por eso José en el texto que leímos, él ya era consciente de que hacerle este mal tanto a esta mujer como a su amo era un pecado, no solamente contra ellos, sino contra Dios. Entonces, en cuanto al principio, sí estaba y creo que nos quedó José, claro. eh, Sí. sí, haciendo una referencia, bueno, aquí Sein nos está, híjole, Sein nos mandó aquí bastante información por el chat. Si quieren, lo puedo resumir. O sea, Vale. por qué hice, perdón por interrumpir, ¿por qué No, eso llegué a se esa trata. conclusión? Porque muchos dicen, no, es que la ley pueda en Sinaí y esa ley ya no existe. Y es algo que es una falacia que muchos protestantes pues tienen hoy en día. Pero viéndolo desde esa manera, como habíamos visto en Génesis 39 y todo eso, vemos que la ley ya existía, como nos estaba dirigiendo nuestro hermano. Por ejemplo, en Adán y Eva estaba analizando que hubieron varios mandamientos que están en la ley de Moisés que se habían violado. Por ejemplo, cuando la serpiente le dice, seréis como Dios, y en ese momento ellos dijeron, wow, entonces podemos ser como Dios, podremos tener el conocimiento mismo de Dios o ser incluso mayor, ¿no? Y ahí se está violando los primeros dos mandamientos. Por ejemplo, ya yendo más adelante y de manera más rápida, el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y en este caso, ¿quién era su padre? Pues el mismo Señor, ¿no? Habían rebasado la autoridad que el Señor les había dado, pero a pesar de eso hicieron válido
por así decirlo, su libre albedrío al tomar el fruto prohibido. Y hablando del asesinato, ¿no? La muerte, ellos pues eran los que gobernaban la tierra, entonces ellos permitieron el acceso a esa muerte física y espiritual, y por ende, al desobedecer a Dios, los conlleva a una apostasía o llevándolo a otras palabras, violando el séptimo mandamiento, que es como un adulterio. Vemos que en la Biblia se habla de un adulterio espiritual, y ese ejemplo lo vemos incluso en Apocalipsis y en la historia de Israel. Y el fruto prohibido pues no era propiedad de ellos. Él les dijo, tienen toda la variedad de árboles, pero este en específico no quiero que lo coman. Que hicieron pues tomaron lo que no les pertenecía. Y Eva pues mintió porque le dijo a la serpiente, Dios nos dijo que no debemos ni tocar el fruto, pero en ningún momento Dios menciona que no lo podían tocar, simplemente les dijo que tuvieran cuidado y que el día que lo comieran iban a morir. Y eso los llevó a la codicia. Sabemos que la codicia inicia con la vista y con la vista se lleva a la acción. Gracias, Hein. De hecho, algo interesante, ustedes los pueden ver en Sí. los que ven la Biblia paralela, la palabra que se usa en Génesis 3, no encuentro el versículo, bueno, la palabra que usa que lo deseó en su corazón cuando se dio el fruto, bueno, no encuentro. Bueno, es la misma palabra que se usa en el hebreo, es la misma palabra que se usa en Éxodo 20 para el 10º mandamiento, no codiciarás. Solo agrego una cosita para avanzar. De alguna manera las 10 palabras de Éxodo 20 se resumen en una sola, amor, que es el principio fundamental de la enseñanza o de la ley de Dios, tal y como lo dice Primera de Juan, el capítulo 4. Lo que hicieron, y creo que lo escribo ahí en mis notas, lo que pasó con Adán y Eva es que ellos actuaron fuera de ese amor y actuaron de una forma llevados por la avaricia y por el egoísmo. Y al actuar basados en ese egoísmo y en esa avaricia y no por el amor de Dios, que es su principio fundamental, pues ahí fue la manera en que pecaron. Y si ustedes notan, cualquiera de las 10 palabras de Éxodo 20 están relacionadas con el amor, las 10. No hay ninguna excepción, y de hecho la misma Biblia así lo resume. De hecho, el mismo Jesús así lo resumió cuando le preguntaron sobre los 2 mandamientos más importantes. Bien, continuamos con el versículo 14. Dice, no obstante, es decir, a pesar de que no había venido el Sinaí, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y eso nos queda absolutamente claro porque pues desde Abel en adelante todos los que pasaron en la época del libro del Génesis, todos murieron, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo de Adán, el cual es figura del que había de venir. Creo que no hay mucho que mirar de este texto. Lo primero es lo obvio, pues claramente, si bien no estaba esa palabra específica de Éxodo 20, ya el principio de la ley sí existía y por tanto la consecuencia de ella también, que en este caso es la muerte, la consecuencia de transgredir esta ley. Entonces es muy claro, creo que ahí no hay mucho que mirar, que desde Adán hasta Moisés, es decir, la muerte no arranca en el Sinaí, la muerte arrancó desde Edén. Dice, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo de Adán. Les quiero confesar, no sé qué quiso decir Pablo en esta frase, porque de alguna manera entendemos que todos pecaron. No sé si se está refiriendo, porque el pecado de Adán yo lo entiendo como movido por el egoísmo y la avaricia, la forma en que yo lo entiendo, la codicia, que de alguna manera representa todo el quebrantamiento de toda la ley de Dios. Así que si me preguntan a mí, la verdad no sé qué quiso decir Pablo con esta frase y no me da pena decir que no lo sé. Pero sí ya empieza a comparar a Adán con el que había de venir, que pues obviamente ya sabemos, más adelante lo va a introducir, que es Jesucristo. Pero creo que lo importante de este texto es unirlo con el anterior y ver que pues la muerte como consecuencia de transgredir la ley viene desde el momento en que Adán introdujo la transgresión. No sé si hay algún comentario extra de este versículo. Sí, yo Si creo no, que, sí, gracias, Eliseo.
que el versículo 13, el final, que dice que aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿sí? Oh, sí, me falta esa parte. Sí, Tiene, gracias. tiene mucha relación con el versículo 14, porque finalmente, ¿sí? Pues Dios es justo, ¿sí? Y Dios no iba a castigar a Adán y Eva por comer del fruto si no les hubiera dicho que no comieran, ¿sí? O sea, como que adivinaran que no tenían que comer de eso, pues sería muy injusto, ¿no? Sería muy injusto que comieran y los va a castigar porque comieron y ni siquiera sabía que no debían de comer del fruto, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a entender también que posteriormente, ¿sí? Como no estaban como tal los 10 mandamientos explícitos, escritos, y como hoy en día pasa que muchas personas no conocen, ¿sí? Realmente los 10 mandamientos o no conocen la voluntad de Dios o lo que Dios nos pide, pues no le vamos a atribuir el pecado y Dios es justo con esas personas, ¿sí? Y de ahí nosotros no somos los que juzgamos, sino Dios. Y en la frase que dice, y por eso en la frase que dice José, que para mi concepto dice, aún aquellos que no pecaron del mismo modo de Adán, mi apreciación personal es que del mismo modo que Adán es de la manera en que tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿sí? Y pues posteriormente puede haber personas que no sepan qué Dios les está pidiendo y finalmente van a tener que morir, ¿sí? Porque es como una consecuencia del pecado, pero no porque ellos hayan pecado, sino porque es la consecuencia finalmente de lo que trajo a Adán a este mundo por su pecado y por el pecado de todos nosotros. Entonces yo pensaría que puede ser muy relacionado con aquellos que de pronto, del mismo modo, sin saberlo, cometieron errores y ni siquiera se dieron cuenta que estaban pecando, así como nos pasa a algunos de nosotros que después nos damos cuenta que estamos actuando mal cuando ya hemos actuado, ¿sí? Sí. Gracias, Elisa, de verdad, sí, muy, muy interesante. Esa es la idea de estas clases, o sea, Sí. el que habla no se las sabe todas, la verdad, y por eso lo digo, y uno aprende también escuchándonos entre todos. Gracias por ese aporte, de verdad, tiene toda la razón en cuanto a esa frase. Bien, Lina, antes de pasar, alguien iba a decir algo, sí, qué pena. sí, Lina, y no sé si vas a hacer mención tú, José, con relación a lo que dice de la figura, que Adán es la figura del que ha de venir, refiriéndose a Cristo. Ah, bueno, sí, igual más adelante claramente el texto lo vamos a mirar, pero pues sí se puede hablar desde ahora también, pero sí, el texto más adelante el texto es específico a referirse a Jesús. Ok. Lina. Lina. Buenas noches. Hola. Precisamente yo quería mencionar lo que mencionó antes el hermano con respecto a que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿no? Porque muchas veces, pues cuando uno conversa acerca de este tema, se mencionan frases como, por ejemplo, y entonces a mi abuelita que nunca le enseñaron esta verdad y que murió y que era buena católica, ¿qué pasaría con ella? ¿No? Y surgen ese tipo de interrogantes. Y entonces mi abuelito, mi mamá, que fue buena católica y lo que le habían enseñado, ella lo guardaba, ella hacía sus rosarios, bueno, sus oraciones, sus rezos, y murió sin conocer esa verdad, ¿qué pasa con ella? Entonces, qué bueno este tipo de charlas, este tipo de estudios, porque entre todos aportamos un granito de arena para escudriñar aún más las escrituras. Porque de la misma manera también uno a veces cuando lee en la Biblia dice que tengo ovejas en otros rediles. Yo digo que aquí el Señor está tomando también en cuenta aquellas personas que lo buscan sinceramente y que la poquita verdad que han recibido la han aplicado. Creería yo, ¿no? Que también se puede aplicar allí, ¿no? Nosotros somos juzgados de acuerdo al conocimiento que tenemos y gracias a la luz que el Señor nos ha dado tenemos una responsabilidad demasiado grande, que es compartirla a aquellas que no lo tienen, pero también tomar en cuenta eso ahí, ¿no? Solo que muchos se escudan en eso. No, yo no estudio, yo no escudriño, yo no tengo el conocimiento porque si tengo más conocimiento tengo mayor responsabilidad. Y muchos se escudan en eso como para no aceptar las verdades que el Señor nos ha dado. Y dicen, no, muchas gracias, yo no quiero escuchar más porque sé que va a ser muy difícil o no voy a poder guardarlo todo. O mejor yo sigo siendo como estoy porque pues... Y es curioso ver que a veces se encuentran personas que dicen y que saben, ¿no? Que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y al saber eso, prefieren abstenerse de estudiar o de seguir escudriñando las escrituras. Entonces ahí podemos ver dos lados, ¿no? El que realmente aplica la poca verdad y el poco conocimiento que le han dado
y es un buen cristiano porque está buscando a Dios de corazón con la poca luz que tiene, y también las personas que ignoran, sabiendo que están ignorando una verdad que podrían conocer y podrían aplicar a su vida. Ese era como mi pequeño aporte. Genial, muchas gracias. Linita, perdón, Ferchito, Gracias. yo me meto sin haber levantado Claro. la mano. Dale, dale. Esto, justamente eso, Lina, en mi concepto, ellos recibieron la verdad, ¿sí? O sea, no es la poca verdad ni mucha verdad, porque es que siento a veces que nosotros como adventistas, si no nos sabemos las 28 creencias, las 6 doctrinas, si no las guardamos, pues entonces todo el resto del mundo se va a perder. Para mí, la abuelita, que era súper católica, pero que conoció a Cristo, conoció la verdad, ¿sí? O sea, ese es mi concepto de la verdad, ¿sí? Para mí la verdad es Cristo, no son las 28 creencias. Igual que la persona que está en la iglesia y que dice, no, que es que yo no quiero estudiar más, justamente por eso, por excusarse, es porque nunca ha conocido la verdad, nunca ha conocido a Cristo. Y ahí sí voy a diferir un poquito con Eli en esta noche, y es que yo personalmente pienso que es que Dios no nos da el castigo que nos merecemos por haber cometido pecado, ¿sí? Yo no lo pienso así, sino que simplemente Él nos muestra y nos muestra cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto? Así como el que ha estado todo el tiempo en la iglesia y no ha querido conocer más a Jesús, se va a perder, ¿sí? Así él se haya bautizado y haya dicho que cree en las 28 creencias y dijo un sí acepto, pues se va a perder. ¿Por qué? Porque decidió no conocer a Cristo. Y no es que Dios vaya a venir así con el castigo y el lazo y el fuego del cielo va a descender para castigarlo, porque Dios es amor, Dios es vida. Y simplemente Él nos da, simplemente no, yo creo que con mucho dolor, Él dice, ok, esto fue lo que tú decidiste, estas son las consecuencias, ¿sí? Yo quiero salvarte, pero tú no te dejas. Ese es mi concepto, perdón. ¿Puedo aportar algo más? Qué pena. Sí, claro, no solo iba a decir que esto es como los debates presidenciales, si Eli quiere responder. No, bien puede. yo ahorita quiero compartir algo que escribe aquí Zane, me parece súper, pues sobre todo es para que estos aportes que se hacen por el chat queden en la grabación para retroalimentación después de nosotros. Dale, Lina. Bien, así como hablábamos de la verdad, sí, que a veces se toma como poca verdad, pero es la verdad total en ese momento, ¿no? Vemos que, pues, nosotros como adventistas del séptimo día, ¿no? Sin sacar de este grupo a aquellas personas que son de otras denominaciones y que creen totalmente en la verdad y la aplican y buscan a Dios sinceramente y de corazón, vemos que definitivamente yo digo que el estudiar el santuario recoge todo, prácticamente todo el plan de salvación, todo, mejor dicho, porque vemos como todos vamos pasando de cada lugar en el santuario que está en la Biblia, ¿no? Del lugar santo al lugar santísimo, por las verdades y demás. Entonces pasa lo mismo. Aquellos primeros adventistas o en la época de Elena de White y todos estos pioneros, la verdad que conocieron fue una verdad completa y la aplicaron a su vida. Y tomaron la decisión de aceptar, de escudriñar y de conocer aún más verdad o más luz o como lo queramos llamar, y siguieron avanzando. Lo mismo sucede, yo creo que con nosotros. A medida que conocemos la verdad, seguimos avanzando con Jesús en el santuario celestial. Y eso es una de las cosas que yo digo que es tan bonito y tan curioso el saber que si acepto esa verdad, estoy al lado de Jesús y estoy conociendo más de su amor, de su sabiduría, de su misericordia, de su justicia, de su carácter. Y como decían ustedes también, cuando sufrimos las consecuencias del pecado y cuando suele pasar, ¿no? Que sufrimos ese daño que causa el pecado, comparto la opinión que había mencionado la hermana anteriormente. No es porque el Señor nos envía un castigo, aunque a veces se tiene por un Dios castigador, porque dice que yo reprendo y castigo a los que amo, pero realmente es como la consecuencia, como decían, es la consecuencia de mis actos, que Dios no las puede evitar. Si yo cometo una acción en contra de la ley de Dios,
el Señor me puede perdonar a mí, y el Señor me perdona porque Él dice en Isaías que borra, por amor a mí borro tus rebeliones, y olvido todo eso, pero las consecuencias son las que no nos perdonan, y a veces esas consecuencias son las que hacen que a veces miremos como a ese Dios castigador o a ese Dios que reprende. Sí, va a llegar su momento donde tendrá que ser juez y acabar y erradicar el pecado para poder transformar este mundo. Pero en este lapso de tiempo es donde las consecuencias esas consecuencias negativas son el resultado de mis decisiones, no porque precisamente el Señor la envía, sino que el Señor nos perdona si nos llegamos a arrepentir, pero por nuestra naturaleza pecaminosa y por el mundo como va en degeneración, asimismo debemos aceptar eso que viene con nuestros actos. Bien, muchas gracias. La verdad es que así son Gracias. más interesantes las clases cuando podemos escuchar las opiniones o las experiencias. Lo que uno comparte aquí es la experiencia personal de estudio, y así en coinonía, en reuniones, que entre todos podemos crecer en el conocimiento. Y precisamente quería hacer énfasis en eso. La última persona que habló, qué pena, no estoy mirando aquí los nombres, esto decía que ir Lina. estudiando, Lina, gracias, ir estudiando cada vez más. Pablo hace énfasis en sus cartas cuando dice ir en crecimiento, crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento del Mesías. Es todo un conocimiento. Y en cuanto a lo primero, en lo primero que hablamos acerca de quién se salva, quién no se salva, la verdad, ese tema, yo a veces prefiero no entrar. Simplemente quiero decir algo. Esta semana vi una noticia de un monje franciscano en Bogotá, no recuerdo el nombre, me acuerdo el apodo, Fraiñero. Este hombre decide, creo que estuvo en Europa, y bueno, cuando regresa a Bogotá, según lo que leí en el reportaje en la prensa, el hombre decide salir de su monasterio franciscano e irse a las cañerías de Bogotá a rescatar pues personas que viven en la calle, y básicamente así vivió toda su vida, tratando de ayudar de la manera que él podía a esas personas. Yo no puedo decir si va a ser salvo o no, no lo sé. Lo único que sé es que, de acuerdo a este testimonio que leí de este hombre, yo sé que él aplicó la verdad completa de Jesús en su vida, y es salirse de su monasterio e ir a aplicar esa verdad que él aprendió, esa verdad de Jesucristo en el amor, e irse a esos lugares a tratar de mostrar un poco del amor de Dios en estas personas que muchas veces no lo encuentran. Bien, del versículo 14. Sí, del versículo 14, allí en esta parte, cuando estábamos hablando de la manera de la transgresión de Adán, hay un aporte acá muy interesante en referencia a Adán, ¿no? Y dice, el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Dice, Adán decidió compartir su suerte con Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Me pareció muy, muy interesante este aporte en relación a... Okay. Gracias. Bien. Sí. Quería hacer algo... ¿ya? Quería hacer un énfasis en este texto de Romanos 5:14. Hay una palabra que nosotros hemos estado mirando en lo que llevamos estudiando de Romanos, que es la palabra pecado, que en griego es armatía. Y hemos visto que la palabra significa errar en el blanco, es decir, no apuntar bien, fallar. Sin embargo, la palabra que Pablo está usando aquí, que se traduce en algunas Biblias como transgresión, en otras también se traduce como pecado, bueno, y diferentes delitos, creo que Adriana mencionó al inicio, que en algunos se menciona como delito. La palabra tiene un énfasis más especial. La palabra en griego es parabasis, y básicamente significa romper, o también ir en sentido contrario o traspasar los límites de algo. Y es una palabra que se usa mucho cuando usted dice que rompió o traicionó la confianza de una persona. Alguien confió en usted algo y usted rompió
traspasó o violó esa confianza. Y me gusta porque esta palabra, la palabra armatía que más que ha usado hasta ahora Pablo, es una palabra muy personal. Yo fallé en el blanco. Sin embargo, la palabra parábasis, que es la que usa precisamente en esta sección, implica una relación. Cuando habla aquí en Romanos 5:14, que no pecó a la manera como la transgresión de Adán, lo que está diciendo es que de alguna manera la forma en que peca Adán es que él rompe o quebranta la confianza que Dios le había dado. Y a mí me encantó esta palabra precisamente por eso, porque lo que me está diciendo esta palabra es que el pecado es precisamente Dios ha confiado en mí, Él quiere tener una relación conmigo y cuando yo quebranto esa confianza, pues entro en transgresión. Y a lo que me lleva a quebrantar esa confianza es que pues precisamente quebranto la confianza de mi prójimo. Lo primero que hace Adán luego de pecar es pelear con Eva. Está ahí registrado mismo en Génesis 3. En Génesis 4 ya sus hijos estaban quebrantando la confianza el uno del otro. Pues específicamente uno en contra del otro. Y toda la Biblia básicamente es eso. El transgresión es quebrantar la confianza en Dios y por lo tanto quebrantar la confianza con otros. Y esta es la palabra. Cada vez que en esta parte se use, o la mayoría de veces que se traduzca como transgresión, este es el sentido. Romper o quebrantar la confianza en este caso, de Dios. Quería hacer énfasis en esta palabra. Miremos el 15. Creo que sí, tenemos 10 minutos, alcanzamos a mirar el 15. Versículo 15 dice: pero el pecado de Adán, y ahora comienzan todas las comparaciones, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Entonces aquí ya Pablo está comparando dos cosas, pecado y don de Dios. Pues si por el pecado, de hecho aquí vuelve a usar la palabra transgresión, si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, los primeros dos versículos que ya estudiamos, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesús el Mesías o Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Y entonces aquí, a partir de este versículo, como yo les pregunté al inicio de la clase, de la charla, Pablo comienza a hacer comparaciones de conceptos. Y algunas veces, como yo les decía, por comparación uno puede entender mejor los conceptos. Y la primera comparación que hace aquí Pablo es pecado. Dice, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, ¿cuál es el contraste? La gracia y el don de Dios. Y ya vamos a mirar que estas dos palabras están muy relacionadas. Es decir, lo primero que Pablo me está diciendo aquí, lo contrario a pecado, que lo acabo de explicar acá, es ¿qué cosa? Romper la confianza de Dios, que eso es lo que quiere decir la palabra en griego que está en este texto. Lo contrario a pecado, pues, ¿qué es? La forma en que Dios va a solucionar ese rompimiento de la confianza, ¿qué es? Es la gracia, que a la vez es el don de Dios, ¿a través de quién? Y entonces aquí ya entra el personaje a través del cual Dios va a solucionar el problema del pecado, que es Jesucristo. Quiero que miremos un momentico las palabras y creo que con eso vamos a acabar hoy. La primera es transgresión. Básicamente esta palabra es similar a la anterior, es un poquito diferente, pero viene de la misma raíz, pero también significa deslizarse o caer, un lapso o desviarse de la verdad, aunque esta palabra es similar a la anterior. Si ustedes miran, los que escudriñan la palabra usando el griego en Biblia Paralela o en cualquier otra aplicación, van a encontrar que estas dos palabras, la que está en el versículo 14 como la que está en el versículo 15, si bien no son exactamente la misma, sí vienen de la misma raíz. Así que pues ya entendemos qué significa transgresión. Ahora, ¿cuál es el contraste? El contraste es la palabra don, que es la primera que aparece. Por el pecado de Adán pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. La palabra don viene del griego, carisma, que suena redundante, pero eso es lo que significa regalo gratis. Obviamente, pues en español sabemos que un regalo es gratis, pero literalmente es lo que significa, como hacer énfasis en eso. Un don es algo que me regalan gratis, no porque no tenga valor, sino porque el que lo recibe no tiene que aportar nada. Y ahí ya vamos entendiendo que eso es precisamente lo que Dios entrega. Y es interesante que obviamente el sonido es similar, de ahí es donde viene la palabra carisma,
y a mí se me dio por buscarla en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y está esta definición, la copié, la transcribí, está tal cual como está ahí. Regalo gratuito que Dios concede para el beneficio de la humanidad. Me encantó. Entonces, lo contrario de la transgresión es el don de Dios, pero el don de Dios viene amarrado a otra palabra, que para mí es una palabra que yo si bien la había escuchado hace mucho tiempo, nunca había llegado a escudriñarla o a mirarla con tanto detalle, y es la palabra gracia. De hecho, si ustedes notan, del griego charis, noten, perdón, me devuelvo, el don viene de la palabra carisma, son palabras que obviamente vienen de la misma raíz, están relacionadas. Esta palabra pues básicamente significa gracia o también benevolencia, bondad, amabilidad, un favor movido por buena voluntad, misericordia o amor. De alguna manera, gracia representa eso bueno de alguien, y específicamente en este texto, bueno, gracia de forma general, y específicamente en este texto, pues claramente se está refiriendo a Dios. Y fíjese lo que significa benevolencia y favor. La palabra que Pablo toma, porque Pablo si bien escribe en griego, él piensa en hebreo porque él es judío. La palabra en hebreo es shen, que al igual que su similar en hebreo traduce como favor o algo agradable, es decir, una cualidad que hace atractiva a una persona. De alguna manera, y creo que lo decía yo hace 15 días, la gracia es el atractivo de Dios. Isaías 53, hablando del Cordero que va a ser inmolado, dice que no hay parecer en él. No hay parecer en él, o sea, no es bien parecido físicamente porque su parecer está en su carácter, y esto es precisamente la gracia. Pero ¿por qué es tan importante la gracia? Bien, no tenemos tiempo de mirar todos los versículos, pero yo quise mirar algunos ejemplos en donde la palabra gracia se usa en el Antiguo Testamento, para más o menos entender lo que quiere decir Pablo cuando usa esta palabra. Y por ejemplo, en el Salmo 45, ustedes pueden anotar estos textos y mirarlos después con calma. Está hablando de que cuando una persona habla bien, es como si saliera gracia de sus labios. Es decir, de alguna manera está parafraseando o está diciendo en forma poética lo que más adelante Jesús va a decir, que lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. De alguna manera, lo que es mi carácter es de eso lo que sale en mis labios. Y si mis labios están hablando del amor de Dios, pues lo que sale es gracia. Eso es lo que dice el salmista de forma poética. Proverbios 1, 8 al 9. Aquí ustedes lo leen y básicamente está comparando las enseñanzas y las instrucciones del padre y de la madre hacia los hijos como un adorno de gracia. En este versículo, la palabra gracia es como un regalo que se da con placer, como cuando usted da una joya. Cuando un padre, según el sabio en el libro de Proverbios, cuando un padre le da un buen consejo o una buena instrucción a su hijo, es como si le estuviera dando un regalo con placer. Y eso él lo considera como un adorno de gracia, es decir, un adorno que es un favor, algo hermoso que el padre le está dando a sus hijos. En Génesis 33:8 encontramos la gracia en un personaje que usualmente nosotros no nos imaginaríamos que se hable de gracia, y es Esaú, porque siempre nos enseñaron que Esaú era el malo y Jacob era el bueno. Sin embargo, en este versículo, quien ofrece gracia, quien da gracia es Esaú. Recuerden la historia, Jacob engaña a su hermano, le roba su primogenitura, huye a casa de su tío donde se casa y tiene hijos, y cuando está regresando a su hogar, él escucha, eso es muchos años después, él escucha que su hermano viene con un ejército de, creo que es 400 hombres, si mi memoria no me falla. Y cuando se encuentran, él se arrodilla y le pide perdón. Y Génesis 33:8 lo dice muy hermoso, dice en la pedida de perdón, por así decirlo, que le da Jacob a Esaú, le dice, pueda hallar yo gracia en tus ojos, es decir, pueda encontrar yo algo del carácter de Dios en ti y me perdones. Y precisamente eso es lo que hace Esaú, lo perdona, es decir, le dio un regalo de gracia.
creo que vamos entendiendo lo que significa gracia de acuerdo a estos textos. Moisés mismo le hace la misma oración a Dios en Éxodo 33:16. Le dice, he hallado gracia en tus ojos, cuando él dice, cuando el Señor le da la promesa de su presencia y que esa promesa traería descanso. Lo pueden ustedes ver en Éxodo 33:16-17. Entonces, siempre que está en el Antiguo Testamento, esta gracia de alguna manera es un favor movido por amor, un favor movido por amabilidad, por benevolencia, y que usualmente trae algo bueno, como por ejemplo enseñanzas en el tipo de los padres, consejo, sabiduría, o perdón, como en el ejemplo de Saúl, o la misma presencia de Dios, como en el ejemplo de Moisés en Éxodo 33. Pero por encima de todos estos, yo creo que el versículo que mejor expresa la gracia, refiriéndose a la salvación, es un texto que nos sabemos casi que de memoria, que está en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, y está en el Nuevo Testamento, y donde nos muestra el significado de la gracia. Quien lo escribe es el mismo Pablo que está escribiendo Romanos, y dice, por su gracia, y lo estoy usando una versión contemporánea, por su gracia, él, y se me fue este él en minúscula, tiene que ser en mayúscula porque se está refiriendo a Jesucristo, por su gracia, él nos sana. Recuerden que sanar es sinónimo de salvación. La palabra salvación en el griego significa sanidad. Por su gracia, él nos sana o nos salva y nos restaura. Lo puse entre paréntesis, ser salvos. Y por su fidelidad, no porque lo merezca, porque es un regalo de Dios. Yo creo que lo conocemos en la forma tradicional, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Jesucristo fue la mayor manifestación de esa amabilidad, de ese amor, de esa belleza del carácter de Dios. Fue Jesucristo. Jesucristo fue esa mayor manifestación y fue un regalo. El Mesías, su muerte, y no solamente su muerte, sino su vida, porque a veces nos concentramos solo en su muerte, que obviamente es la parte más importante del ministerio de Jesús, pero también su vida, todo su ejemplo y sus enseñanzas forman parte de esa gracia. Por eso yo hago énfasis cada vez que puedo que cuando ustedes van a empezar, si alguien les pregunta por dónde comienzo a estudiar la Biblia, yo siempre doy siempre doy el mismo consejo. No estoy diciendo que sea la única manera ni la mejor, pero en mi experiencia personal es la que más me ha beneficiado, y yo siempre le respondo, arranquen por los evangelios, conozcan primero a Jesús, conozcan primero a ese regalo de gracia, ese regalo, esa gracia de Dios, porque es la mayor manifestación de Dios, y luego ahí sí, aventúrense al resto de la Biblia. Obviamente es mi consejo personal. Así que entendiendo lo bello que es la gracia, podemos por contraste entender o saber qué es el pecado. El pecado, la transgresión, es ¿qué cosa? Es ese rompimiento de la confianza con Dios, romper relaciones con Dios. Creo que cuando estudiábamos Romanos 5, la primera parte de Romanos 5, hace unas semanas hablábamos de que cuando Jesús viene a reconciliar. Creo que los estudiamos en algún tema, pues precisamente es eso, porque la transgresión lo que ha hecho es romper esa relación, y la gracia, que es lo contrario, es ese amor que Dios muestra. ¿Para qué? Para restaurar, y como en el ejemplo de Saúl, que es el que más me gusta, restaurar restaurar esa relación a través del perdón. Entendiendo lo bello de la gracia, entendemos lo complicado que es la transgresión o el pecado. No sé si haya algún comentario o algo acerca de la gracia. José, yo tengo un comentario rapidito y es solo para compartir Sí. básicamente lo que he estado pensando, y es que desde el versículo 14 me quedó dando vueltas lo que tú mencionabas, que los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces estaba leyendo otras versiones, y la traducción viviente decía que son aquellos que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Entonces, pues esto pues, me permitió entender un poquito más, pero me llevó a pensar en todas esas personas y los comentarios que hacían las líneas
de todas esas personas que son buenas, que se consideran que, sí, que su falta de conocimiento es porque no han tenido pues, la luz que todos hemos recibido, pero en general son personas muy sinceras y muy honestas. Pero si yo lo comparo con el versículo 14 y con lo que hemos estado leyendo, todos igual, por más que lo que dice, que no estén quebrando los mandamientos directamente, eh, estamos bajo la muerte, estamos perdidos completamente. Entonces eso me llevaba más allá y la reflexión que quería compartir era como esa responsabilidad que nosotros tenemos tan grande de compartir esto, de compartir la gracia, porque hay muchas personas que son muy sinceras, muy buenas, que literalmente cumplen con todos los mandamientos, por ponerlo en ese sentido como literal de cumplir cada una de las 10 palabras, como tú mencionabas, pero no sirve de nada, porque no sirvió en ese momento cuando todos igual estaban perdidos, si no se tiene a Jesús y su gracia, o sea, si no se entiende que es la única manera y si no se conoce. Porque ese siempre ha sido como un dilema que yo tengo como en mi cabeza: ¿qué pasa con todas esas gentes o con todas esas personas que nunca van a saber o nunca conocerán, o los que ya murieron y nunca escucharon nada? Y pues esto como que ahondó un poquito más ese dilema en decir, bueno, por más que sean buenas personas, no sirve de nada. No sé, como compartiendo este dilema que tengo en mi cabeza en este momento. Y me gusta lo que dijiste de compartir gracia. Estos textos que yo puse acá de compartir gracia, cuando nosotros lo hacemos de alguna manera, estamos trabajando junto con Cristo por las otras personas. Cuando estudiaba el tema de la ley para un programa que tuvimos en nuestra iglesia, llegaba yo a la conclusión de que uno no guarda los mandamientos, y eso creo que lo tenemos claro, para tener salvación, ni para ganar el favor de Dios. Eso es absolutamente. Nosotros no guardamos los mandamientos para Dios. Nosotros guardamos los mandamientos para el prójimo. ¿Cómo así, José, que guardamos los mandamientos para el prójimo? La razón por la cual yo guardo, y ojo que guardar es entender los principios y obtener sabiduría de ellos para vivirlos. Eso es lo que dice Deuteronomio el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque cuando yo estoy viviendo la ley o la Torá o la instrucción o como lo quieran llamar de Dios, lo que yo estoy haciendo es mostrándole a los demás cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter de Dios de atractivo, para que ellos también puedan participar de él. Y estos versículos precisamente eso es lo que hablan. Salmo 45:2. ¿Cómo es lo que yo hablo? ¿Sale gracia de mis labios? Muy relacionado con Proverbios 1, 8 y 9. Cuando yo doy sabiduría, cuando yo comparto sabiduría, cuando yo comparto una instrucción, ¿qué es lo que comparto? ¿Podemos decir que lo que comparto es como un adorno de gracia? Génesis 36:8. Cuando alguien viene y me pide perdón, yo puedo ser capaz de vivir la gracia y darle el perdón que esa persona está buscando. No es solamente buscar el perdón de Dios, que claramente es muy importante, pero recuerden que la oración en Mateo 6 dice: perdónanos como nosotros también perdonamos. Eso es vivir de gracia. El último, por ejemplo, Isaías 30:18 al 19. Cuando el Señor mostraba gracia era porque mostraba piedad y misericordia. ¿Estoy mostrando yo misericordia? Cuando yo estoy participando de estos actos, que esto es guardar la ley, pues yo lo que estoy haciendo es participar de la gracia de Dios para que los otros conozcan del carácter de Dios. Jesucristo hoy no se manifiesta personalmente todavía en nuestro medio. El día de su segunda venida lo veremos cara a cara y de ahí en adelante. Pero mientras llega ese momento, la forma en que Cristo se manifiesta es a través de su palabra y de los que viven su palabra. Es decir, a través mío. Cuando yo vivo el carácter de Dios es para que los demás puedan ver en mí el carácter de Dios. Ahí es cuando uno entiende la frase de Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, o cuando Jesús dijo en Mateo 5:19, así alumbre vuestra luz para que los demás vean sus obras y puedan dar gloria al Padre que está en los cielos. Esa es la razón por la cual yo vivo la ley, para que los demás conozcan del carácter de Dios y así todos juntos podamos ir creciendo en el conocimiento y acercarnos más a Jesús. Se me acabó el tiempo. Si hay alguien más, terminamos en el versículo 15. Ya quien continúe en el siguiente versículo estaríamos en el 16, donde en este caso
La comparación es, creo que lo dijo Adriana al principio, la condenación y la justicia opuestos, y Jesús vino a ser solo uno de ellos, no los dos. Y ahí los dejo para continuar el próximo jueves. Bien, los dejo con Joana, muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario Gracias. final, bien puede hacerlo. Ay, sí, Sí, qué pena, señor. no, sí, listo. Sí, nada más haciendo referencia cuando estábamos hablando acerca de las personas que nunca escucharon de Cristo y nada de eso. Lo habíamos estudiado de hecho en Romanos 2, 12 al 16, acerca de hay personas que nunca escucharon jamás que es una Biblia, quién es Jesús, todo eso. Pero entonces ahí Pablo deja una promesa, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, de que aún hay gente que aún sin haber conocido el Evangelio, vivieron el Evangelio, porque la ley estaba escrita en sus corazones sin haber conocido la ley. Y de manera rápida, evento de los últimos días, página 236 menciona ahí mismo de que no seremos condenados tal vez por la luz que nunca llegó a nuestros oídos. Y ahí menciona, dice un hombre, dice, no seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Pero antes de eso menciona acerca de la ceguera voluntaria, que si no nos esforzamos en estudiar la Biblia, porque es muy común en nuestros días y creo que todos hemos caído en ese error de que decimos, no, es que no tengo tiempo, es que no le entiendo la lección, o aquello, sacamos una excusa, ¿no? Pero sabemos que Dios no puede ser burlado y vamos a ser condenados de la misma manera como si hubiéramos escuchado, hubiéramos desobedecido. Y de esa manera abarca a estos dos grupos, que el Señor no condena a aquellas personas que tal vez no tuvieran el privilegio de conocer el Evangelio, pero los que tuvimos la oportunidad, pero no buscamos la manera de entenderlo, el Señor lo va a hacer de esa misma manera como si lo hubiéramos desobedecido. Bien, gracias. Muchas gracias a Listo, todos. yo. Gracias, Zane. Y bueno, pues sí, es encantador cuando hay tanta participación en nuestro club de estudio, porque pues bueno, el tiempo se nos va así de volada y no nos quedan muchas cosas por compartir, ¿no? Hay algo que del versículo 14, pero no los voy a compartir hoy, lo dejo pendiente para la próxima sesión, con la ayuda de Dios, el próximo martes. Y bueno, pues que Dios nos siga ayudando a seguir estudiando este libro de Romanos, que pues cada vez se torna más lindo, ¿no? Más apasionante, y ver cómo todos estos puntos de vista es supremamente hermoso, y compartir y seguir aprendiendo de la palabra de Dios es bien lindo. Así que bueno, para no dar más largas en esta noche, quiero invitar a ver Isabela, que está por allí, si tienes, para que nos puedas despedir en oración. José, gracias a Dios por esta noche, todos los que estuvimos allí participando. Gracias por estar aquí en el club en esta noche. No, gracias por la invitación y a todos, de verdad. Cuando todos participamos, enriquecemos mucho más el estudio, porque podemos oír diferentes puntos de vista, podemos hasta debatir y podemos, lo más importante, aprender. Así es. Gracias, José. Entonces, sí, ¿estás lista, Isabela, para la oración? Buenas noches. Hola, Soy Geraldine. Ahí oh. dice Isabela porque es mi hijita, que la conecto a veces Ok. por acá. Hacía días no me podía conectar, pero bueno, hoy pude volver a retomar. Qué bueno. Gracias. Entonces, vamos a orar. Oremos. Amoroso y buen Padre Celestial, Señor, en esta noche, agradecidos, Padre amado, por poder alimentarnos más de ti, conocer, Señor, tu infinita misericordia, Padre amado. Gracias porque nos da la oportunidad de poder entender tu palabra desde perspectivas diferentes, Señor. Yo te quiero rogar que a cada uno de los que estamos conectados esta noche, Señor, nos des cada vez más discernimiento de tu palabra, Señor.
que tú, Padre amado, puedas ser revelado en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, para vida eterna. Séllanos, Señor. Y también te ruego por un bautismo diario de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada día podamos, Señor, seguir avanzando más a la tierra prometida, Padre amado. Tus manos nos entregamos y te damos gracias, Señor. Bendícenos en esta noche al descansar, que podamos tener un descanso reponedor, Señor, y que tus santos ángeles sean los que acampen a nuestro alrededor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y aparta, Padre amado, las acechanzas del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Geraldine, muchas gracias y pues bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga, nos siga acompañando en este resto de semana y con la bendición de Dios nos encontraremos el próximo martes 7:30. Oremos por nuestro club y dediquemos tiempo, espacio para